Ok, estamos en el libro de Josué. Libro de Josué. Y todavía vamos a ver los últimos versículos, prácticamente la mitad, la parte final del capítulo 17. Entonces vamos a leer Josué 17, de los versículos 14 y hasta el 18. ¿Ok? Estamos ahí entonces acompañando al pueblo de Israel, acompañando a Josué junto con el sacerdote Eleazar y los líderes de Israel en la distribución de la heredad, de la parte de tierra que le tocaría a cada una de las tribus de Israel. La semana pasada hablábamos de la porción de tierra que le tocó a los, bueno, desde hace ya más de dos semanas, hemos visto cómo la porción de tierra le tocó a la tribu de Judá, a la tribu de Efraín, a la tribu de Manasés. Y estamos todavía viendo algunas cosas en relación a esto. ¿Ok? Vamos a leer el pasaje y después ya entramos de lleno a lo que quiero que veamos el día de hoy. ¿Sale? Capítulo 17, versículo 14. 17, 14. Dice así la palabra de Dios. Los descendientes de José se presentaron ante Josué y le preguntaron: ¿por qué nos diste solamente una porción de tierra para habitar si el Señor nos bendijo con tanta gente? Josué contestó: si ustedes son tantos y la zona montañosa de Efraín no les alcanza, despejen sectores de tierra en el bosque donde viven los fereceos y los refaitas. Los descendientes de José respondieron: es cierto que la zona montañosa no es lo suficientemente grande para nosotros, pero todos los cananeos de las tierras bajas tienen carros de guerra hechos de hierro, tanto los que viven en Bet-San y en sus asentamientos vecinos como los que habitan en el valle de Jezreel. Son demasiado poderosos para nosotros. Entonces Josué dijo a la tribu de Efraín y a la de Manasés, los descendientes de José: ya que ustedes son tan fuertes y numerosos, se les dará más de una porción de tierra. Los bosques de la zona montañosa también serán suyos. Despejen toda la tierra que quieran de allí y tomen posesión de sus extremos más lejanos. Y también expulsarán a los cananeos de los valles, aunque sean fuertes y tengan carros de guerra hechos de hierro. Hasta ahí nada más. Cualquiera pensaría, ¿no?, que la distribución de la tierra allá en la tierra de Canaán, en el territorio de Canaán, bajo el liderazgo de Josué y sobre todo bajo la voluntad de Dios, se iba a llevar a cabo sin ningún contratiempo, ¿no? Y que cada una de las tribus iba a recibir su heredad y todo muy bien, y iban a tomar posesión y se iban a esforzar y luchar para tomar posesión de su tierra y expulsar a los habitantes que todavía permanecieran allí. Pero hemos visto que no fue así. La semana pasada vimos cómo la tribu de Judá, y la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, la mayoría de ellos no pudieron y algunos no quisieron expulsar a los habitantes cananeos que todavía habitaban allí. Hay situaciones y yo me ponía, bueno, yo pienso, miren, si a veces en congregaciones pequeñas como esta se pueden presentar algunas situaciones un tanto incómodas, ¿cuánto más en el pueblo de Israel allá, que algunos hablan que eran alrededor de 1,5 millones de personas a estas alturas? No siempre las cosas suceden como uno espera, o en este caso como los líderes esperan que suceda. Por otro lado, dice la Biblia en el libro, bueno, no iba a decir en el libro de Proverbios, pero no, estoy pensando en otro, pero sí, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Saben lo que eso significa? Que lo que hay en tu corazón, tarde o temprano, va a salir por tu boca. ¿Por medio de qué? Por medio de palabras, por medio de expresiones, por medio así de palabras. Lo que hay en tu corazón. Ajá. Esa es una manera fácil, digo fácil, a lo mejor entre comillas, de darnos cuenta de lo que hay en el corazón de una persona. Y lo que quiero que veamos en este momento es que nos demos cuenta, tú y yo, de lo que había muy probablemente en el corazón de los descendientes de José, de los descendientes de la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. ¿Ok?
Y quiero que junto conmigo vayas tú poniendo atención y que con la ayuda de Dios y la obra del Espíritu Santo, tú y yo nos demos cuenta y tengamos el valor suficiente para reconocer y aceptar si alguna de las cosas que vamos a ver el día de hoy están dentro de nosotros o en nuestro corazón. ¿Ok? El pasaje ya lo leímos. Dice en el versículo 14 que los descendientes de José se presentaron ante Josué y, bueno, fueron ahí los descendientes de José. ¿Te diste cuenta quiénes eran? La respuesta la tenemos en el pasaje mismo, versículo 17, cuando dice, entonces Josué dijo a la tribu de Efraín y a la tribu de Manasés. ¿Quiénes eran ellos? Los descendientes de José. Entonces, estamos hablando de ellos, de los descendientes de José, particularmente la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Probablemente armaron una comitiva que los representara y se presentaron, valga la redundancia, delante de Josué y de los líderes, del sacerdote Eleazar, y aunque no lo menciona, yo estoy casi seguro de que fue así, los líderes de Israel. Se unieron, tanto Manasés como Efraín, y fueron ante Josué con una pregunta acerca de la heredad, de la porción de tierra que les había tocado a ambas tribus. Y quiero que veamos entonces, a partir de ahora, que la pregunta que le hicieron a Josué tiene algo detrás. Dice en la segunda parte del versículo 14, aquí viene la pregunta que le hicieron: ¿por qué nos diste solamente una porción de tierra para habitar si el Señor nos bendijo con tanta gente? Ahí está lo que le preguntan Efraín y Manasés, los descendientes, a Josué. La pregunta parece normal, ¿no? Como cualquier otra situación. Van, eso sí, lo hacen con orden, con respeto ante las autoridades. Van, me imagino que de manera ordenada. Pero van y le plantean esta pregunta: ¿por qué nos diste solamente una porción de tierra para habitar si el Señor nos bendijo con tanta gente? En otras palabras, lo que le dicen a Josué y a los líderes es esto: Josué, mira, ya te diste cuenta, ¿no? Si ves, nosotros somos muchos. Y la porción de tierra que nos diste no es suficiente para el número de personas que somos. Hasta ahí, repito, todo parece bien, pero yo creo que si lo meditamos y nos ponemos a pensar un poquito, nos vamos dando cuenta de lo que había realmente en el corazón de los descendientes de Efraín y de Manasés y lo que había detrás de esta pregunta. Detrás de esa pregunta que le hicieron a Josué y a los líderes, yo no sé si tú lo veas, pero al menos yo lo veo así. Detrás de esa pregunta yo puedo ver ingratitud, yo puedo ver descontento y yo puedo ver queja, en ese orden. Porque resulta que las cosas suceden en ese orden. Cuando una persona no tiene gratitud en su corazón de lo que recibe de otras personas o de parte de Dios, la ingratitud lleva a la persona al descontento. Y el descontento lleva a la persona a quejarse. Lo que había detrás de esta pregunta que los descendientes de Efraín y Manasés le hicieron a Josué era, en última instancia, queja. Ellos fueron a quejarse delante de Josué y de los líderes de Israel. Y la queja era esta: se quejaron de que Josué no les dio tierra suficiente para todos ellos. Se quejaron de manera amable, de manera diplomática, de manera respetuosa, pero se quejaron. Y repito, detrás de la queja hay descontento, y detrás del descontento hay ingratitud. Josué les contesta, versículo 15: si ustedes son tantos y la zona montañosa de Efraín no les alcanza, despejen sectores de tierra en el bosque donde viven los fereceos y los refaitas. Vamos a brincarnos al 17. Dice: entonces Josué dijo a la tribu de Efraín y a la de Manasés, los descendientes de José: ya que ustedes son tan fuertes y numerosos, se les dará más de una porción de tierra. Los bosques de la zona montañosa también serán suyos. Ahí está la respuesta que Josué les dio a estos hombres. En otras palabras, mira, Josué les dice, y me encanta porque yo espero que se den cuenta de que Josué
usó los argumentos que le presentaron a él para usarlos él en contra de ellos. Ustedes son muchos, son un pueblo grande. Mira, pues entonces si son tantos, vayan, y si la zona alta, la zona montañosa no les alcanza para que todos ustedes estén ahí, bueno, en la parte de abajo hay lugar suficiente, bosque lleno de árboles que lo pueden habitar. Si son tantos, no tendrán problema en hacerlo. Lo que Josué les dice es esto. En otras palabras, si la porción de tierra que les tocó allá en la zona montañosa no es suficiente para ustedes, porque son muchos, entonces pueden agrandar su territorio, pueden ensanchar su territorio con los terrenos de la parte baja, con los bosques que están en la parte baja de la montaña, y también, ya que ustedes son tantos, pues no tendrán problemas para limpiar el lugar y vivir en él. Sí, es terreno boscoso, lleno de árboles, plantas y muchas cosas, pero como ustedes son muchos, pues no van a tener problema en limpiarlo para vivir ahí. Lo que Josué también les dice, en otras palabras, es esto. Ok, a ver, descendientes de Efraín y Manasés, ustedes son muchos, sí, me doy cuenta de que son muchos. Y la tierra que les tocó probablemente no sea suficiente para todos ustedes. No se preocupen. Hay más terreno que pueden ocupar. Vayan, eso sí, van a tener que pelear para conquistar, para vencer a los habitantes cananeos que todavía están allí y echarlos de ese lugar. Y también van a tener que trabajar para limpiar el terreno y dejarlo en condiciones habitables. Pero como ustedes son tantos y son tan fuertes, pues no van a tener problema para eso. Lo que Josué les estaba diciendo también en otras palabras es esto. Bueno, mira, dicen que ustedes son un pueblo grande. Sí, ya lo veo, son un pueblo grande. Entonces, demuestren su grandeza con acciones y no solamente con palabras. ¿Te fijas? Hay terreno, les dice Josué. Hay terreno, pero van a tener que pelear y van a tener que trabajar. ¿Quieres la bendición? Está bien, pero vas a tener que pelear y vas a tener que trabajar. Y entonces le responden a Josué, versículo 16. Los descendientes de José respondieron: es cierto que la zona montañosa no es lo suficientemente grande para nosotros. Como diciendo de alguna manera, no, sí, en serio, Josué, en serio, la zona montañosa no es lo suficientemente grande para nosotros. Sí, tú lo sabes, nosotros también. Y entonces viene el pero todos los cananeos de las tierras bajas, ¿se fijan? De las tierras bajas tienen carros de guerra hechos de hierro, tanto los que viven en Betzán y en sus asentamientos vecinos, como los que habitan en el valle de Jezreel. Son demasiado poderosos para nosotros. Así que ellos, ante la solución o la propuesta que les hace Josué, ellos ponen un pero. Cualquiera esperaría, bueno, al menos yo esperaría que ellos dijeran, después de haberles dicho lo que Josué les dijo, yo esperaría que ellos dijeran: muy bien, gracias Josué, pues entonces vamos a organizarnos y armamos un pequeño ejército para ir y pelear, y también para ir y trabajar y limpiar el terreno, y ahí nos acomodamos. Pero no fue así. Lo que vemos en estos hombres es un gran pero. Y el pero de ellos era el poderío militar de los cananeos y su tecnología militar. Y eso era una realidad, Era una realidad. Y ellos usaron eso como un pretexto, como una excusa. Ahora, te vas dando cuenta lo que podemos ver en el corazón de estos descendientes de José, los de Efraín y los de Manasés, lo que había realmente en el corazón de ellos. En primer lugar, con la pregunta que fueron a hacerle a Josué y lo que eso implicaba cuando le dijeron: ¿por qué nos diste nada más una porción de tierra cuando nosotros somos tantos?
Detrás de eso vemos queja, y detrás de la queja vemos descontento, y detrás del descontento vemos ingratitud. Pero junto con eso podemos ver también incredulidad, falta de confianza en Dios. Porque Dios les había dicho desde tiempo atrás, desde que estaban bajo el liderazgo de Moisés, que el Señor mismo iría con ellos, que la victoria es del Señor, que les daría la victoria y que ellos echarían y expulsarían a todos los habitantes que estaban en Canaán. Así que detrás de ese pero, también podemos ver, repito, aparte de ingratitud y descontento y queja, aparte de eso, también podemos ver una excusa. Ellos pusieron una excusa inmediatamente, pero, y la excusa, ¿sabes de dónde surge? La excusa surge de la incredulidad. La excusa surge de la falta de confianza en Dios. Cuando una persona no confía en Dios, cuando una persona no cree en Dios, esa persona va a poner muchos peros y muchas excusas. Pero la excusa también muchas veces, ¿sabes de dónde surge? De un corazón, óyelo bien, un corazón perezoso. La persona que es dada a la pereza es una persona que frecuentemente pone pretextos y excusas y peros. Dice la Biblia, ahora sí en el libro de Proverbios, que el perezoso no ara, no trabaja la tierra a causa del invierno. Es invierno, hace frío, no puedo. Otro proverbio dice, el perezoso dice, hay un león afuera en la calle. Y como está el león afuera, pues no puedo salir. Excusas. Pretextos. Y yo puedo ver también, de alguna manera, en los descendientes de José, los de Efraín y los de Manasés, aparte de descontento y aparte de ingratitud y aparte de incredulidad y falta de confianza en Dios, yo puedo ver también pereza. Porque para vivir en esos terrenos de la parte baja de la montaña que estaban llenos de bosque, eso implicaba trabajo. Que fueran y trabajaran y lo limpiaran para que estuviera en condiciones habitables. Y me temo que cuando oyeron eso no les gustó mucho la idea. Ay, pues sí, pero los habitantes de allí son poderosos. De hecho, ¿te diste cuenta cómo dice al final del versículo 16, hablando de los habitantes que estaban allí todavía? Dice, son demasiado poderosos para nosotros. Imagínate, demasiado poderosos para nosotros. Sí, pero son demasiado poderosos para nosotros. Y además tienen carros hechos de hierro. Y además el terreno está, pues mira, lleno de bosque. Vamos a tener que trabajar y... ¿Trabajar? Pero, como dicen por ahí, ¿no? Pero. Ahí está la situación. Ahí está lo que se dio en aquel tiempo con los descendientes de José, los hijos de Efraín y los hijos de Manasés. Otra vez, ¿qué podemos aprender tú y yo de esto? ¿Qué podemos llevarnos tú y yo de esto? Número 1, quiero mencionar algo acerca de la queja. La queja. ¿Alguna vez te has quejado de algo? Yo estoy consciente que a veces la queja es válida y hay razón para quejarnos. Pero por ahí no va la pregunta, va por otro lado. ¿Alguna vez te has quejado sin motivo? ¿Sin razón? ¿Alguna vez tus quejas no han tenido validez, una base sólida? Pregunta, ¿de dónde surgen las quejas? Ya lo mencioné, ya lo vimos. No le busques, hermano, hermana, mira, no le busques, no le quieras dar vueltas. La queja surge
del descontento. Si tú no estás contento o contenta con lo que Dios te ha dado, yo puedo decir que tú eres una persona que frecuentemente te estás quejando de todo y por todos. La queja surge de un corazón descontento. Y el corazón está descontento porque en el fondo del corazón no hay gratitud. Lo que hay es ingratitud. Esas personas que piensan que merecen todo, lo mejor, y cuando no se les da o se les da algo que ellos no esperaban o que consideran inferior a lo que ellos quieren o esperaban, entonces viene el descontento y después del descontento viene la queja. Pero la queja también surge de la desconfianza en Dios. Porque como hemos dicho en otras ocasiones, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es decir que creo en Dios y otra cosa de veras es confiar en Dios, es poner mi confianza en Él. Pero la queja también surge de un corazón que está abrazando la envidia. Cuando una persona ve que alguien tiene algo que ella quisiera tener, pero que no lo tiene, entonces surge la envidia. ¿Te has puesto a pensar lo que es la envidia? Mira, no es nada más únicamente desear algo que otra persona tiene. No es únicamente eso. Porque mira, yo puedo desear o anhelar tener la capacidad, la preparación, la habilidad de predicar como predican otros predicadores. Y eso hasta cierto punto no está mal. El problema es cuando yo veo que alguien tiene algo que yo no tengo y en mi corazón siento enojo, siento molestia, no me siento bien porque él tiene algo que yo no tengo. Esa es la envidia. Y cuidado con todas estas cosas, porque todas estas cosas, una característica que tienen es que están dentro de la persona. Y a veces es muy difícil distinguirlas. A veces la misma persona no se da cuenta que lo tiene. La semana yo hablaba con una persona y le hacía, después de haberla escuchado y platicar ahí algunas cosas, yo le decía, ¿no será que usted está batallando con el orgullo? Y de momento, de principio, ella me dijo inmediatamente, no creo que sea eso. Pero ya después de estarle comentando algunas cosas, me decía, bueno, puede ser. Voy a poner atención en eso. Cuidado, porque cosas como esta muchas veces son tan ahí imperceptibles que ni la misma persona se da cuenta. Dice la Biblia que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Así que la queja surge de la ingratitud, surge del descontento, surge de la desconfianza, surge de la envidia y también surge de la avaricia, el querer tener más. Y yo puedo decir tal vez que muy probablemente los descendientes de José, los hijos de Efraín y Manasés, ellos querían más de lo que les había tocado, más. No estaban contentos con lo que tenían y querían más. Y no estaban satisfechos porque estaban descontentos. Y estaban descontentos porque no confiaban. ¿Recuerdan cómo se hizo la repartición de la tierra? Se hizo por suertes. Y eso implica que Josué y los líderes no tuvieron nada que ver. Eso Dios lo decidió. Y muchas veces sucede lo mismo con nosotros, ¿no? No entendemos por qué Dios hace lo que hace o por qué Dios nos da lo que nos da y estamos descontentos porque desconfiamos de Dios. Porque no creemos que Dios, quien es soberano, sabe perfectamente lo que hace, aunque yo no lo entienda.
Y entonces viene el descontento, viene la desconfianza, viene la ingratitud, y todas estas cosas se manifiestan por medio de la boca, por medio de palabras y particularmente por medio de quejas. La gente se queja. Pero mira, el problema de fondo, la raíz de todo esto es una de las cosas que ya mencioné, la ingratitud hacia Dios. Esa ingratitud que muchas veces, si somos honestos, tenemos que reconocer, muchas veces hay en nuestro corazón ingratitud. En el fondo es eso, porque somos ingratos o porque somos malagradecidos. Somos mal agradecidos. Recuerdan, una cosa es decir gracias y otra cosa es tener gratitud en el corazón. No es lo mismo, ¿eh? Es bien fácil decir gracias y lo hacemos muchas veces. A veces lo hacemos ya de manera mecánica y en realidad no estamos sintiendo gratitud en el corazón. Y ya hemos puesto el ejemplo, los que somos padres lo sabemos, los que tienen hijos pequeñitos lo saben, hablando del tema de la gratitud. Que a nuestros hijos les tenemos que enseñar a decir gracias porque ellos por sí solos no lo van a hacer. Y muchas veces uno como padre le dice al niño o a la niña cuando le dan algo, un regalo, algo, ¿cómo se dice? Y cuando no obedece o no hace caso, tenemos que decirle directamente, ve y dile gracias. Y entonces va el niño muy obediente y le dice a la persona, dice mi mamá que gracias. ¿Eso es gratitud? Eso no es gratitud. Se puede decir gracias sin tener gratitud en el corazón. Y cuidado por lo que estamos viendo, porque la ingratitud produce descontento y el descontento produce, aparte de codicia y aparte de desconfianza en Dios, produce queja hacia Dios. ¿Qué de ti? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay gratitud en tu corazón hacia Dios y hacia lo que Dios te da cada día? ¿O no? ¿Qué de ti? ¿Hay confianza en tu corazón hacia Dios? Aunque tú no entiendas por qué Dios permite que atravieses en tu vida lo que atraviesas. ¿O no? ¿Qué de ti? ¿Hay codicia en tu corazón? ¿Codicias lo que otros tienen y que tú no tienes? ¿O hay avaricia en tu corazón? ¿Que quieres tener más y más y más? Cuidado, dice la Biblia que la avaricia es idolatría. Idolatría. Y si hay algo, entre otras cosas, de lo que la gente no se cansa y quiere más y más, ¿sabes qué es? Dinero. Dinero. Eso es algo de la que la gente no se cansa, ¿eh? Mira, la gente se puede cansar de todo lo demás, pero de dinero no. Entre más le ofrezcan o entre más pueda tener, mejor. Cuidado. Y cuidado, porque la avaricia o el amor al dinero no se da únicamente en las personas que tienen mucho y quieren más. También se da en las personas que tienen poco, pero quieren más también. Cuidado. Quiero que veamos también algo con relación al ejemplo de Josué como líder ante esta situación. Josué, a ver si lo recuerdas, ¿sabes de qué tribu era Josué? Lo vimos ya hace algunos domingos. Josué era de la tribu de Efraín. Una de las dos tribus que se presentaron ante él para hacerle ver esto. Y probablemente, no lo puedo asegurar, pero probablemente
los de Efraín como los de Manasés esperaban sacar provecho de esa situación. Tenemos de nuestro lado al líder, a Josué, es de los nuestros, ¿no? Probablemente esperaban sacar provecho de la situación, pero Josué no mostró favoritismo, y no mostró favoritismo con su propia tribu, sino que gobernó con imparcialidad. Y en vez de abusar de su posición de autoridad y liderazgo, dándoles lo que ellos querían, en vez de eso, los animó a trabajar y a pelear por su heredad. ¿Te fijas? ¿Sí? Les permitió que extendieran su territorio. Les permitió tener una parte más grande de territorio. No solo en la zona alta, en la zona montañosa, sino en la parte baja, en la zona boscosa. Pero ellos, los de Efraín y Manasés, debían trabajar para limpiarla y debían luchar para conquistarla, echando de allí a los cananeos. Así que no los consintió. En vez de eso, los animó para que pelearan y para que trabajaran. Ese es un buen líder. Alguien que no consiente a la gente. Alguien que no le da a la gente lo que quiere. Alguien que no le dice a la gente lo que quiere escuchar, sino que en vez de eso los anima a trabajar y esforzarse y luchar. Oren por mí, hermanos. Oren por mí y oren por el liderazgo de la iglesia, para que con la ayuda de Dios podamos ser así líderes como Josué. Así que había tierra suficiente para ellos, para los de Efraín y para los de Manasés. Pero ellos tenían que trabajar y tenían que pelear. El problema muy probablemente es que ellos pues no querían hacerlo. Inmediatamente pusieron un pero. Pero los habitantes de ahí tienen carros hechos de hierro y son más poderosos que nosotros. No vamos a poder. Pusieron un pero. Esto nos recuerda algo, Mira, muchas veces, o más bien casi siempre, la gente que demuestra más descontento, la gente que demuestra más ingratitud, la gente que se queja más, es la que menos quiere trabajar. Es la que menos quiere esforzarse. Ve pensando, velo pensando, y te lo digo sinceramente, con un corazón pastoral. ¿Eres tú de ellos? De los que no quieren hacer casi nada, pero cómo se quejan. El problema es que son muchos los hombres y mujeres que se excusan con cualquier pretexto para no esforzarse, para no trabajar, para no hacer lo que deben de hacer. Cualquier pretexto, cualquier excusa. Es que esto, es que aquello, es que lo otro. Y no hacen lo que deben de hacer. Y lamentablemente son muchas veces los que primero levantan la voz y se quejan y manifiestan su desacuerdo, su descontento y causan problemas y conflictos. No solo en las iglesias, sino en las familias, en las empresas, en los trabajos, en muchos lugares. Muchas personas también son dadas, tienen la tendencia a quedarse quietos, sin hacer nada. Incluso sin siquiera intentar hacer algo. Ahí están, pasivos, quietos, cómodamente sentados. Es bien fácil, ¿no? Es bien fácil, vengo, oigo, me siento, escucho, nada más. No traigo Biblia, no canto, no ofrendo. Pero cuando algo no me gusta, entonces levanto la voz y me quejo y critico y hago y digo. Había un hermano que todos los domingos iba a la iglesia, pero nunca llevaba su Biblia.
Y el pastor llegó el momento en que se dio cuenta de que el hermano llegaba y no llevaba su Biblia. Y llegó el momento en que le preguntó, hermano, ¿y su Biblia? No, pastor, usted sabe. El diablo, ya sabe cómo es el diablo. El diablo me impide para que, por una u otra cosa, para que yo no la traiga. Bueno, lo animo a que traiga su Biblia, hermano. Regresa al siguiente domingo y sin Biblia. Hermano, ¿y su Biblia? No, hermano, el diablo, usted sabe. Y así, domingo tras domingo, el diablo. Y esto lo digo porque hay personas que están en esa condición, que le echan la culpa al diablo. Hasta que un día el hermano, ya preparándose para salir de su casa, rumbo a la iglesia, ya en la puerta siente que una mano por acá en el hombro. Se da la vuelta y era el diablo. Y le dice, ten tu Biblia y llévatela. Y deja de estar echándome la culpa. Y es fácil, ¿no? Echarle la culpa a los demás. Bien fácil. No hago nada, pero le echo la culpa a los demás. Y me quejo y critico. O simplemente a lo mejor no criticamos, no nos quejamos, pero estamos ahí cómodamente, tranquilos, quietos, sin siquiera intentar hacer algo. Porque antes de intentarlo ya nos hemos metido en la cabeza ideas o pensamientos como los tenían los de Efraín y los de Manasés. No podemos. Son más poderosos que nosotros. No podemos. Y muchas veces, detrás de muchos de esos no puedo, hay desconfianza en Dios, hay falta de fe, hay miedo, por no decir cobardía. Muchas veces somos cobardes. Pero también muchas veces detrás de esos no puedo, ¿sabes qué hay? Ya lo mencioné y lo voy a decir una vez más. Pereza. No le des vueltas. Eres perezoso. Y no quieres ni siquiera esforzarse tantito para hacer lo que tienes que hacer. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, el perezoso ve el plato en la mesa y ni aún lo lleva a la boca. ¿Ves a qué grado llega la pereza? ¿O hay desconfianza en Dios? José se los dijo claramente a los de Efraín y Manasés. Les dijo que ellos, cuando ellos le dijeron a Josué, son más poderosos que nosotros, inmediatamente Josué les dice en el versículo 18, mira, versículo 18, los bosques de la zona montañosa también serán suyos, despejen toda la tierra que quieran. ¿Se fijan? La tierra que ustedes quieran, pero van a tener que trabajar, despéjenla, tálenla y tomen posesión de sus extremos más lejanos. Y mira cómo dice enseguida, y también expulsarán a los cananeos de los valles, aunque ellos sean fuertes y tengan carros de guerra hechos de hierro. Ahí está. Josué lo sabía. Josué confiaba en Dios. Josué sabía lo que Dios le había prometido. Ustedes los van a echar, los van a expulsar. Ustedes son muchos. Sí, aquellos puede ser que sean más numerosos y tengan buen equipo militar, pero ustedes son más poderosos y ustedes van a poder expulsarlos. Pero esos hombres no confiaban en lo que Dios les había dicho. Ya Dios se los había dicho claramente. Mira, busquen ahí en sus Biblias Deuteronomio 21. Creo que lo hemos leído ya en otras ocasiones, pero vamos a recordarlo. Deuteronomio 21, por favor, 21. Mira cómo dice, es el Señor hablando al pueblo de Israel por medio de Moisés. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, ¿qué cosa?
No tengas miedo. ¿Por qué? Dice enseguida, el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Ellos lo sabían, los de Efraín y Manasés lo sabían, lo sabían. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. En su corazón había desconfianza de Dios. Y ya que estamos aquí en Deuteronomio, busca el capítulo 17. Deuteronomio 17, versículo 17 también. 17. Otra vez es el Señor el que habla y les dice, tal vez te preguntes, ¿cómo podremos conquistar a esas naciones que son mucho más poderosas que nosotros? ¿No es? Bueno, entonces, escúchenlo, por favor, ahí me equivoqué otra vez con los números. A ver, déjame buscarlo, porque luego nada más a la hora de anotarlo, es cuando se me cuatrapean los números y ya no está bien. No, ahí les ofrezco una disculpa, lo leo. Es aquí en Deuteronomio, pero me falló ahí el número del capítulo, seguramente. Oigan lo que les dice el Señor. Tal vez te preguntes, ¿cómo podremos conquistar a esas naciones que son mucho más poderosas que nosotros? Pero no les tengas miedo. Solo recuerda lo que el Señor tu Dios le hizo al faraón y a toda la tierra de Egipto. Acuérdate de los tremendos horrores que el Señor tu Dios envió contra ellos. Tú lo viste todo con tus propios ojos. Y recuerda las señales milagrosas y las maravillas y la mano fuerte y el brazo poderoso con que Él te sacó de Egipto. El Señor tu Dios usará ese mismo poder contra toda la gente a la que tú temes. Y luego el Señor tu Dios mandará terror para expulsar a los pocos sobrevivientes que aún no hayan quedado escondidos de ti, o que aún hayan quedado escondidos de ti. Y dice más adelante, no les tengas miedo a esas naciones, porque el Señor tu Dios está contigo. Y oye bien esto, dice, y Él es Dios grande e imponente. El Señor tu Dios está contigo y Él es Dios grande e imponente. ¡Ja! Tremendas palabras, Tremendo. Y repito, esto lo sabían los descendientes de José, Efraín y Manasés, lo sabían. Pero en su corazón había desconfianza de Dios. No confiaban en Dios, no confiaban en Él. Y me llama la atención lo que el Señor les dice. Cuando te enfrentes a ellos, sí son más poderosos, sí tienen caballos, sí tienen carros, pero no les tengas miedo. Y en este último pasaje que leí, les dice, el Señor tu Dios usará ese mismo poder contra toda esa gente a la que tú le temes. Oye bien eso, les dice, contra toda esa gente a la que tú le temes. ¿Sabes una cosa? Dios sabe que tú y yo en ocasiones tenemos miedo. Él sabe que tenemos miedo. Pero en vez de regañarnos, ¿sabes qué hace? Mira lo que nos dice, este sí ya lo conocemos, Salmo 103. 103, mira, en vez de regañarnos cuando tenemos miedo, mira lo que el Señor nos dice. ...103, versículo 13... El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Oh, gracias a Dios por esto, porque Dios no es como somos muchos de nosotros en ocasiones, o como algunos padres, ¿no? O madres también, que cuando ven que sus hijos tienen miedo, o tienen vergüenza, o tienen pena, en vez de animarlos, los regañan y les dan un zape. No tengas miedo, ¿que no eres hombre? No llores. Mira lo que dice el Señor. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo. Tierno y compasivo. Y mira lo que dice en el 14. Pues Él sabe, ¿qué cosa?
lo débiles que somos. Él lo sabe. Él lo sabe, Él sabe cuando en tu corazón hay miedo, hay temor, hay cobardía. Él lo sabe y aún así Él es tierno y compasivo contigo. ¿Se acuerda? Dice en el versículo 14 también, se acuerda de que somos tan solo polvo. Y más adelante en el versículo 17, en la primera parte dice, pero el amor del Señor permanece para siempre. ¿Con quiénes? ¿Te fijas? En dos ocasiones en estos 3 versículos se repite esa frase, con los que le temen. Al final del versículo 13, cuando dice que es tierno y compasivo con los que le temen, y en el 17, cuando dice que permanece, el amor del Señor permanece así, para siempre, con los que le temen. Con los que le temen. ¿Sabes cuál es el remedio contra el temor al hombre? El temor de Dios. ¿Sabes cuál es el remedio contra la queja? El temor de Dios. ¿Sabes cuál es el remedio contra el descontento? El temor de Dios. ¿Sabes cuál es el remedio contra la ingratitud? El temor de Dios. ¿Sabes cuál es el remedio contra la desconfianza? El temor de Dios. ¿Cuál es el remedio contra la pereza? El temor de Dios. Teme a Dios. Y el temor de Dios, ya lo sabemos, el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Es tenerle respeto a Él, a su palabra, a su nombre. Es esforzarnos y con su ayuda vivir cada día conscientes de que su mirada, sus ojos están sobre nosotros siempre, en todo momento, en todo lugar. Estemos donde estemos, estemos con quien estemos, hagamos lo que hagamos. Y cuando una persona vive de esa manera, esa persona lo va a pensar 2 veces antes de mostrar ingratitud o mostrar descontento o quejarse o desconfiar de Dios. Porque el temor de Dios nos lleva, entre otras cosas, a, número 1, a ser agradecidos con Dios, a tener gratitud en nuestro corazón para con Dios. El temor de Dios también nos lleva a estar contentos con lo que Dios nos da, sea mucho o sea poco. Dios te da lo que tú necesitas cada día. ¿Para qué estás ahí haciendo berrinches y quejándote y reclamándole a Dios y a la gente y a la vida de lo que no tienes? Si Dios no te lo da es porque no lo necesitas. No necesitamos, hermanos, no necesitamos, por ejemplo, un lugar bien grande y cómodo. No necesitamos una iglesia bien grande con miles y miles de personas. Necesitamos vivir cada día en temor delante de Dios. Y en la medida en que andemos en temor delante de Dios, en esa medida vamos a vencer y a quitar, a expulsar de nuestra vida cosas como el descontento, la ingratitud, la queja, la envidia, la pereza, la desconfianza en Dios. En la medida en que vivamos delante de Dios con temor, en esa medida vamos a dejar de quejarnos. En esa medida vamos a dejar de codiciar. Pero también en la medida en que tengamos temor de Dios, vamos a vivir con el deseo de esforzarnos y batallar la buena batalla de la fe y trabajar en el servicio a Dios. Es Dios el que nos manda que nos ocupemos, que trabajemos en nuestra salvación con temor y temblor. Es Él. En la medida en que tengamos o vivamos teniendo temor de Dios, en esa medida vamos a dejar de tenerle miedo a la gente. Y vamos a quitar de nuestro corazón pensamientos como los que tenían Efraín y Manasés. No podemos, míralos. Tienen carros hechos de hierro. No podemos. Son más poderosos que nosotros.
Alguien decía, y quiero comentar esto porque me gusta la ilustración, la escuché de otro pastor. El pastor dice, yo le digo a la gente, dice él, que le puedo asegurar que en un minuto o menos puedo hacer que la persona que le tiene miedo a las cucarachas deje de tener miedo a las cucarachas. ¿Quién de aquí le tiene miedo a las cucarachas? Yo creo que más de uno, ¿no? Pues el pastor dice, bueno, yo le puedo asegurar que en menos de un minuto te garantizo que vas a dejar de tenerle miedo a las cucarachas. Y entonces la gente pregunta, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo es eso? Y dice el pastor, muy sencillo. Te meto en una habitación vacía. Cuando estás allá adentro, abro la puerta y aviento una cubeta llena de cucarachas a donde estás. Y entonces tú que le tienes miedo a las cucarachas, pues vas a entrar en pánico y a gritar y esto y lo otro. Pero después de eso, dice, abro la puerta y dejo que entre un león hambriento y que esté ahí contigo. Dice, te garantizo que en cuanto veas el león, vas a dejar de tenerle miedo a las cucarachas. ¿Sí o no? Bueno, en la vida real, hermanos, Dios es el león. ¿Y sabes quiénes son las cucarachas? Los cananeos, el pecado. En la medida en que tú confíes en Dios y tengas temor de Él, en esa medida vas a dejar de tenerle miedo a la gente, a las situaciones, a las aflicciones, a la enfermedad. Y en esa medida te vas a esforzar para servir a Dios. Hebreos 13:5 dice, no amen el dinero. Bueno, búsquenlo para que lo lean junto conmigo. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Trece, 5 y 6. Dice el Señor, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen. ¿Te fijas? Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, y me encanta esa frase, es Dios que lo dice, esto no es mío, esto es de Dios. Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que, versículo 6, podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. Por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así que hermano, hermana, ya para ir terminando, mira, en la medida en que pongas tus ojos en Dios, en la medida en que confíes en Él, en la medida en que vivas en temor delante de Él, tú vas a ser agradecido con Dios y con la gente a tu alrededor. Tú vas a estar contento con lo que tienes. Tú vas a dejar de quejarte. Tú vas a dejar de codiciar. En la medida en que pongas tus ojos en Dios y confíes en Él, tú vas a desear servir a Dios. Óyelo bien, vas a desear servir a Dios con lo que Dios te ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha dado? ¿Ah? Sirve a Dios con lo que Él te ha dado. Sírvelo y deja de poner excusas, deja de poner pretextos, deja de poner peros y sirve a Dios. En la medida en que tú confíes en Dios y pongas tus ojos en Él, en esa medida vas a trabajar y vas a servir para la gloria de Dios. Algo más, y esto creo que también lo podemos sacar del pasaje que hemos leído en Josué. Hermano, hermana que estás aquí, conténtate con lo que Dios te ha dado. Conténtate con lo que Dios te ha dado. Con la vida que tienes, con la salud que tienes, con las posesiones que tienes, con el esposo que tienes, con la esposa que tienes, con los hijos que tienes, con el trabajo que tienes. Conténtate con lo que Dios te ha dado. No seas malagradecido, no seas ingrato y no te quejes. Dale gracias a Dios, confía en Dios y sírvele.
con lo que Él te ha dado. Porque el servicio a Dios hace que pongamos nuestra mirada no en la gente, sino en Dios. El servicio a Dios hace que pongamos la mirada no en nosotros, ni en lo que tenemos, sea mucho o poco, pero tampoco en los demás, ni en lo que hacen o tienen, sea mucho o poco. Cuando una persona de corazón se dispone a servir a Dios, esa persona está concentrada y ocupada en agradar a Dios. Y no anda viendo lo que los demás hacen, o lo que los demás tienen o no tienen. Y tampoco anda viendo si él mismo tiene o no tiene. Porque su mirada está puesta en Dios. ¿Quieres que Dios bendiga tu vida? Amén, eso está bien, eso no está mal. Pero tienes que entender que la bendición muchas veces no llega solita, no llega de a gratis. No es que nada más tú estires la mano y a ver, papi, dame. No, tienes que pelear y tienes que trabajar. Pelea y trabaja. Y eso lamentablemente es algo que mucha gente llamada cristiana no quiere hacer. No seas de esos. No seas de esos. Vive para la gloria de Dios. Vive en temor delante de Dios. Vive en santidad delante de Dios. Conténtate con lo que tienes. Dale gracias a Dios y sírvele con lo que tienes. Póngase de pie. Quiero que me acompañen para terminar a leer un pasaje de la carta a los Romanos. Porque quiero llevar esto a donde tenemos que llevarlo, a nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús. Y para esto quiero que leamos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Imagínate a los descendientes de Efraín, que sabían que el líder de Israel, Josué, era de ellos mismos, de su familia, de su tribu. A lo mejor se frotaron las manos y dijeron, ya la hicimos. A lo mejor, no sé, se me ocurre, ¿no? Ellos pudieron haber pensado, como mucha gente llena de orgullo y altivez, anda por ahí en la calle diciéndome, ¿usted no sabe con quién está hablando? ¿No sabe de quién soy pariente? Oh, hermanos, pero nosotros, tú y yo, mira lo que dice la Biblia de nosotros y de Dios y de Cristo Jesús. Romanos 8:31. 8:31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Vayan dándose cuenta, Dios y nosotros. Dios y nosotros. Nosotros y Dios. Voy a ir enfatizando eso. Otra vez 32. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, oigan, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? Ahí es donde yo me imagino y podría decir, ¿tú no sabes con quién estás hablando? No por mí, sino porque Cristo murió por mí. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso a nosotros en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará a nosotros? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama a nosotros si tenemos problemas o aflicciones?
Si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, y ojo hermano, ojo, grábate esto. La Escritura enseña claramente estas cosas. Los hijos de Dios van a enfrentar sufrimiento de muchas maneras. Allí está. 37. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria, óyelo, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó a nosotros. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos a nosotros del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Que Dios nos guarde de tener una actitud como la que hemos visto hoy en los descendientes de Efraín y Manasés, y ante las aflicciones o ante el enemigo o ante el pecado, inmediatamente digamos, no podemos. Son más fuertes que nosotros. Un hijo de Dios no debe tener esa actitud, no debe. Lo que debe de hacer es confiar en la palabra de Dios, como la que hemos leído aquí. Así que hermanos, pues adelante, sigamos, y que Dios nos ayude para vivir para su gloria. Vamos a cantar.